Vaya por favor conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, verso 12. Apocalipsis, capítulo 2, verso 12. Y vamos a leer el verso número 12. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Apocalipsis capítulo 2, verso número 12. Amén. Entonces estamos estudiando las 7 iglesias. Hoy vamos por la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Entonces, hablamos que la iglesia de Pérgamo era una iglesia muy conocida, porque dice que en esta ciudad de Pérgamo estaba el trono de Satanás. Lo vamos a ver por qué se decía que en esta ciudad estaba el trono de Satanás. Entonces esta iglesia de Pérgamo, vemos que esta iglesia era una iglesia que estaba corriendo mucho peligro, estaba siendo tentada, así como la iglesia de este tiempo corre peligro. Es una iglesia que está siendo tentada, una iglesia que está pasando por muchos procesos. Y dice que aquí el Señor Jesús reprende a esta iglesia porque estaba siendo partícipe del mundo. Pérgamo poseía una de las bibliotecas más grandes de su entonces. Era la segunda biblioteca más grande. Se cree que en esta ciudad habían aproximadamente unos 200.000 escritos. Había unos 200.000 escritos. Era una iglesia era una ciudad muy grande. Era una ciudad que tenía una biblioteca muy grande, y solo la superaba la iglesia, la biblioteca de Alejandría, que tenía unos 900.000 escritos. Entonces, en esta ciudad se creó el pergamino. Pergamino viene de Pérgamo. Ahí fue donde se inventó el pergamino y lleva como nombre de esta ciudad de Pérgamo. Entonces Pérgamo alcanzó gran conocimiento. Fue la primera ciudad que empezó a adorar al emperador en los tiempos de Augusto, en el año 29 antes de Cristo. En Pérgamo estaba la escuela de sacerdotes paganos. Era una escuela en esta ciudad de sacerdotes paganos. Y entre esta gente que adoraba, ellos adoraban a Atena, adoraban a Dionisio, adoraban a Zeus, adoraban a Esculapio. Esculapio era conocido como el dios de la medicina, el dios de la sanidad. Y es por eso que usted ve hasta la actualidad que el símbolo de la medicina son dos serpientes. También estaba esta iglesia de Pérgamo en un ambiente pagano, pero en medio de este ambiente pagano, los cristianos de ese entonces estaban obligados a decir Caesar Curios, que quiere decir César es el Señor. Ellos los obligaban siempre, cuando se saludaban en las calles, tenían que decir Caesar Curios, César es el Señor. Estaban obligados a hacerlo. Entonces ellos están obligados que todos los días tenían que ofrecer la adoración a estos dioses paganos. Entonces miramos que el entorno de esta iglesia no era fácil. Y miramos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Y nos está hablando que el que tiene la espada aguda de dos filos.
Entonces vamos a mirar cuál es la espada aguda de dos filos. Nos dice aquí la palabra que se empieza Cristo identificándose a sí mismo como el que tiene la espada aguda. Y cuando habla de la espada aguda, es una espada cortante de doble filo, Entonces, vemos como Juan tiene esta revelación en el Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Juan tiene la revelación del Cordero que tiene la espada aguda. Y cuando estamos hablando de la espada, estamos hablando de la palabra. Estamos hablando de la palabra que nos habla en Hebreos 4:12. Nos está hablando de esta espada que es la palabra, que es más cortante que espada de doble filo, refiriéndose a sí mismo a la palabra, que penetra la médula espinal. Entonces miramos en las corridas de toros, cuando le clavan al toro la espada, esta espada lo penetra hasta su médula espinal. Entonces la palabra debe de penetrar hasta lo más profundo de nuestra vida, hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra, la palabra tiene que ser una palabra que nos confronte, que nos confronta, porque solamente en Jesucristo nosotros podemos encontrar esa felicidad. Solamente en Jesucristo podemos encontrar nosotros la felicidad. Dice, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces Jesucristo se está identificándose como el que tiene la espada aguda. Aquí se me ha bloqueado un poco el celular, no puedo ver los textos. Ahora sí. Dice que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos. Esa es la espada aguda que Jesucristo se identifica en el Apocalipsis. Entonces nosotros sabemos que solamente en Jesucristo podemos ser salvos. Solamente en Jesucristo podemos encontrar esa felicidad, ese gozo. Solamente en Jesucristo podemos encontrar la restauración. Solamente en Jesucristo. Y Él es el mismo, el que tiene la espada aguda, es el mismo que vendrá a juzgar a las naciones. Es el mismo el que nos va a decir: en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero es el mismo que va a decir: apartaos de mí, echaos al fuego eterno. Entonces miramos que en Apocalipsis capítulo 2 verso 13 nos dice aquí la palabra: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Mire, es importante saber que el Señor conoce lo más íntimo de nosotros. Él conoce tu levantar, Él conoce tu acostar, Él conoce tu entrada, Él conoce tu salida. Y Él está diciendo aquí a la iglesia: yo conozco tus obras. A veces creemos que Él no conoce nada de nosotros, que Él no sabe nada de nosotros. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Mire lo que Él dice: que Él conoce sus obras, que Él conoce que retienen su nombre. Dice: y no han negado mi fe en los días en que Antipas, mi testigo fiel, el cual, siendo muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Y por qué nos habla de que este lugar, esta iglesia, estaba donde moraba Satanás? Porque
había un templo donde adoraban el dios Esculapio. Y en este templo habitaban muchas serpientes que no eran venenosas. Y de todas partes de las naciones de ese entonces viajaban a este templo. Y la creencia de ellos era que si ellos se acostaban y las serpientes pasaban por encima de ellos, con tan solo tocarlos, iban a ser sanos. Esa era la creencia de las personas en este tiempo. Solamente ellos esperaban que las serpientes no eran venenosas, que las serpientes los tocasen para ser sanos. Entonces, amado, ellos tenían su mirada, era en este dios Esculapio y su creencia en esta serpiente. Pero nosotros sabemos que únicamente encontraremos sanidad en Cristo Jesús. Él es nuestro sanador. Esta ciudad era una ciudad donde se fornicaba, donde se adoraba dioses falsos. Dioses falsos. Pero el Señor le habla a esta iglesia y le dice, pero no has negado mi nombre. Y cuando menciona a Antipas, se cree que Antipas era el pastor de esta iglesia. Era el pastor de Pérgamo. Y este pastor murió incinerado. Lo metieron en un toro de bronce. Lo metieron. Ahí lo encerraron. Pero la boca del toro la dejaban así abierta. Y metían candela. De tal manera que cuando la gente empezaba a quejarse por el fuego, por lo que estaba viviendo, salían voces y hacían creer a la gente que era este Dios que se estaba manifestando. Pero dice que Antipas era un testigo fiel. Fue un hombre que no cedió a las presiones de ese entonces y decidió morir antes que ceder su posición. Decidió morir, decidió ser incinerado. Por eso es que dice aquí la palabra, dice, no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Donde mora Satanás, en ese templo. Pero miramos cómo se habla de Antipas como testigo fiel. Testigo fiel. Así como el Señor está esperando de nosotros que seamos fieles a pesar de las adversidades, a pesar de las tormentas. Miramos lo que nos dice el verso número 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí los empieza a reprender. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hoy a las 6 de la mañana estuvimos hablando acerca de Balac y de Balaam. Balaam era un profeta de Dios. Balac era un rey moabita. Y vemos cómo Jesús le hace un reproche a esta iglesia. Balaam recibió una propuesta de Balac que maldijera al pueblo de Israel. Este rey moabita le hace una propuesta a Balaam, un hombre de Dios, que maldiga al pueblo de Israel. Y 3 veces quiso maldecir al pueblo de Israel y no pudo maldecirlo. Él iba a proferir maldición y lo que salía de su boca era bendición. Esto lo hablamos hoy a las 6 de la mañana. Pero también dice que como Balaam no pudo colocar tropiezo al pueblo de Israel, le dio una idea. Le dio una idea a este rey Balac. ¿Cuál fue la idea que le dio? Que cogieran las moabitas más hermosas, las moabitas más preciosas, las colocaran en las tiendas, de tal manera que cuando los israelitas la vieran, se llegaran a ellas.
Colocaban a estas mujeres como carnadas para que de esa manera el pueblo de Dios fornicara y pecara. Y es por eso que el Señor reprende a esta iglesia y le dice que retiene la doctrina de Balaam. Pero miremos lo que dice Números, capítulo 25, verso 1 y verso 2. Entonces, después que estos hombres fornicaban, después que estos hombres se llegaban a estas mujeres los llevaban a adorar a dioses falsos. De esta manera les colocaron tropiezo. Entonces miramos cómo Balaam, después de ser un profeta de Dios, se vendió. Entonces, en lugar de Balaam amonestar a este rey, debía de haberlo amonestado, él toleró el pecado. Y lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia, que eres una iglesia que toleras el pecado, que no amonestas al pecador, que no le dices lo que está mal, que consientes sus fornicaciones. Y es muy triste como ver hogares donde papá es cristiano, mamá es cristiana y tolera la fornicación de sus hijos. Tolera que su hija se vaya un fin de semana con su novia a hacer quién sabe qué cosa y llegue a la casa como si nada y nunca le amonesta, pero quiere que se salve. Yo no sé si usted ha visto casos así, pero quiere que su hija se salve, pero nunca le amonesta, nunca le dice que está mal, nunca le dice que la fornicación es pecado, nunca le dice que el adulterio es pecado. Está llevando la doctrina de Balaam. Y dice la palabra en Números 25, el 1 al 2. Y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué es lo que empezó a hacer el pueblo? Empezó a fornicar. Las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió inclinándose a sus dioses. Esto fue lo que hizo Balaam con la estrategia que le dio a este rey de Moab, de llevar al pueblo de Israel a ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces, amados, esta doctrina de Balaam que no amonesta. Miremos lo que dice Mateo capítulo 7, verso 21. Hay iglesias donde no amonesta al pecador. No lo amonesta. Y nosotros tenemos que amonestar al pecador. Lo que es malo y lo que es bueno es bueno. ¿Cómo te vas a salvar y vas a heredar el reino haciendo lo malo? Y hay veces que se da mensaje, se acomoda porque la gente se sienta bien, se sienta cómoda, pero al final esa persona se va a perder. Es mejor que usted me deje de hablar, porque yo le diga la verdad, a que usted me hable, a que usted sea mi amigo, pero al final su vida se va a perder y yo voy a tener problemas con Dios por no amonestarle y por no decirle lo que está mal. Entonces, en Mateo capítulo 7, verso 21 dice que muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿qué pasa? El Señor le dirá, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque en su corazón nunca estuvo agradar a Dios. El hecho que alguien ore y la persona se sane no quiere decir que esa persona es de Dios. Porque la palabra no dice que por los dones os conoceréis, sino que por los frutos os conoceréis. Y mire que este tipo de personas, el mismo Dios, el mismo Cristo, lo va a desconocer en ese momento. Les dirá, apartaos de mí, malditos, echaos al fuego eterno. Los va a desconocer, porque caminaron según lo que ellos quisieron y no según lo que la palabra nos está hablando. Mire, en una ocasión fui a un lugar, a una casa, a orar por un joven me lleva para que ore por su abuelo. Y
Y cuando yo llego, el abuelo está reacio y me dice, no, no quiero que ore por mí. Le digo, tranquilo, padre, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que haga su obra. Y estaba molestísimo. Y ahí me dice, pero dígame, ¿cuánto me va a cobrar? Yo le dije, no, ¿cómo así que cuánto le voy a cobrar? Si yo acaso soy el que te voy a sanar, Dios es el que te va a sanar, el que va a hacer la obra. Entonces el nieto me dice, lo que pasa es que nosotros fuimos a una iglesia y cuando estamos haciendo la fila para sanidad, le dijeron, a ver, hermanito, ¿tú qué tienes? Para de sufrir, hermanito, ¿qué tú tienes? Yo tengo tal enfermedad. Dame tu ofrenda, pues, por la sanidad, da tu ofrenda. Y él dijo, no, pero tengo 50 soles. Y dice que el ministro le dice, ¿tú crees, hermanito, que por 50 soles el Señor te va a sanar? Y no oraron por él. No lo oraron. No oraron por él. Porque no pagó. No pagó para que oraran por él. El cristiano debe saber que nosotros tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar, porque con nuestras contribuciones voluntarias, no es obligatorio, es voluntario, es lo que nos manda el Señor. Con eso nosotros sostenemos el lugar donde nos reunimos, sustentamos la obra. Pero Cristo hizo un sacrificio en la cruz y por su llaga fuimos nosotros curados y Él no nos cobró absolutamente nada. Entonces, si yo tengo que pagar por una sanidad, entonces estoy diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue completo. No fue completo. Entonces, amado, hay doctrinas, hermano, doctrinas que dicen, tómate el agua milagrosa, llévate la rosa milagrosa y paga por la rosa y vas a recibir un milagro. Mentira del diablo. Que usted no tiene que pagar absolutamente por nada. Cosa diferente que usted recibió un milagro de parte del Señor y en agradecimiento usted quiere ofrendar voluntariamente porque está agradecido. Es algo completamente diferente que nace de su corazón. Pero que usted obligado para recibir un milagro tiene que pagar, eso es completamente falso. Es completamente falso. No es la voluntad de Dios. Y es por eso que el Señor reprende a esta iglesia de Pérgamo y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes a los tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. El verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. Miren que el Señor empieza a amonestar a esta iglesia. Porque hoy en día se le presta poca importancia a la doctrina. La gente no escudriña. Les dicen cualquier cosa y lo creen. Hay gente, amado, yo sé que eso no pasa en Ríos de Vida, pero hay gente que son fanáticos de los profetas de Facebook, de cuanto pastor aparece y escuchan y después vienen confundidos a preguntarle a uno sonceras. Mantienen pegados de cualquier fuente, como si no tuvieran pastor. Y después están confundidos, están endemoniados, porque están siguiendo a personas que están predicando la doctrina de Balaam. Y a esos lugares les encanta, donde no se les exige, donde no se les dice que tienen que dejar el pecado, que tiene que cambiar. Esos lugares a la gente le encanta. La iglesia no es un lugar para que el pecador se sienta cómodo, sino un lugar para confrontarlo con su pecado, se arrepiente y sea salvo. Para eso es la iglesia. Dice una ocasión que un hombre va con su mamá al médico
y el médico le dice a su mamá, mire, usted tiene cáncer y si usted no hace este tratamiento, usted se va a morir. Duro, ¿no? Dura esa palabra. Y él dice que su mamá se sanó, llevó el tratamiento y se sanó por la palabra que el médico le dijo, que si no seguía el tratamiento se iba a morir. Y aunque a veces la palabra es dura, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque si no dejamos de hacer lo malo, vamos ¿a qué? A perder nuestra salvación. Entonces esta iglesia de Pérgamo se estaba uniendo al pecado, andando en filosofía, andando en mandamientos de hombres. Usted no puede tolerar, no puede ser tolerante con el pecado, porque la palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos apartemos, y por eso le dice a la iglesia, arrepiéntete, arrepiéntete. Aunque amado, le vengan usted con negocios y en ese negocio usted va a ganar mucho dinero, aunque esté, amado, ahí en juego el futuro de sus hijos, pero si es pecado, si es mal habido, usted no debe de aceptarlo. Usted no debe de negociar con el pecado. Hay gente negociando con el pecado, negociando con el pecado. Mira, yo tuve un amigo que hace mucho tiempo él murió. Él era cristiano, se apartó y él decía, solo le pido a Dios que antes de morirme me dé 5 minutos para arrepentirme. Cuando tuvo toda una vida para arrepentirse, pero él pedía 5 minutos y el día que murió, murió instantáneamente y no le quedó tiempo para arrepentirse. Pero el Señor le dice a esta iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, arrepiéntete. Miramos lo que nos dice el verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, de mi boca. Dice que vendré contra ti pronto, pronto y pelearé con la espada de mi boca. Y el verso 17 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer el maná escondido. Al que venciere, miren, lo reprende y ahora les está hablando de que habrá recompensa. Porque al que hace... Y vamos a mirar qué es lo que nos dice, ya vamos a terminar, qué es lo que nos dice acerca del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 6, verso 48. Juan capítulo 6, verso 48. Dice aquí la palabra, yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma no muera. Jesús se le está presentando a este y le está diciendo, yo soy el maná. Yo soy el maná escondido. Tus padres comieron el alimento físico y murieron. Pero está diciendo, si usted comen de este maná, vivirán eternamente. Cuando el hombre muere, este cuerpo corruptible se lo comerán los gusanos. Este cuerpo corruptible. Pero nosotros resucitaremos en un cuerpo incorruptible que no perecerá. Y estaremos para siempre con el Señor. Y por eso dice el verso 50, este es el pan que descendió del cielo para que
el que de él come no muera. No está hablando de qué, de la eternidad, de la eternidad. Hay dos eternidades, una eternidad sin Dios y una eternidad con el Rey de toda. Apocalipsis 2 sigue diciendo, nos sigue hablando. Gloria a Jesús. El verso 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Y cuál será esa piedrecita blanca? Los romanos en sus competencias hacían algo. Al que salía ganador le daban una piedrecita blanca, la mitad de una piedrecita blanca. Y con esa piedrecita blanca iba a entrar a un gran banquete. Y cuando él se llegaba al lugar del banquete, se encontraba con algo, que el anfitrión de la fiesta tenía la otra mitad de esa piedrecita blanca y encajaba, y él podía entrar a este gran banquete. Era la recompensa por haber sido ganador, por haber sido triunfador. Y por eso Apocalipsis nos dice: y al que venciere le daré una piedrecita blanca en la cual estará su nombre, y ninguno conoce al que venciere. Al que venciere, no al que se da por vencido, no al que sigue las corrientes del mundo, no al que no quiere arrepentirse. Y arrepentirse es cambiar de mente, arrepentirse es cambiar de actitud, arrepentirse es dejar el mal camino, arrepentirse es dejar de hacer lo malo. Al que venciere, al que se aparta, al que le es fiel al Señor. Pero hay gente que todavía sigue esa doctrina de Balaam, que le gusta ir a fiestas, a emborracharse, a bailar, y un día están en la iglesia y 2 días están en el mundo, una semana están en la iglesia y en la otra semana andan en fiestas, andan tomando cerveza, andan emborrachándose, y les encanta a esos predicadores que les dicen que una vez al año no le hace daño. Esos predicadores que les dicen: usted puede tomar pero no emborracharse, arrepiéntase, porque si se muere en su pecado se va a ir al infierno. Así es. Así es. Hay que vencer. Hay que dejar de hacer lo malo. Hay que dejar la doble vida. Porque al que venciere tendrá recompensa. Tendrá recompensa. Y ese día va a estar el anfitrión, Jesucristo, en la puerta. Y lo más hermoso que usted va a poder escuchar es: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, pero si al final pierde su vida? Haga que su estadía en esta tierra valga la pena. No viva por vivir. Hay gente que vive por vivir, y aquí está diciendo: es al que venciere. Al que venciere. Tendremos un nombre nuevo. Abraham fue cambiado su nombre por Abraham. A Cefas su nombre fue cambiado por Pedro. A Saulo le fue cambiado por Pablo. Y aquí dice que tu nombre será ¿qué? Será cambiado. Tendrás un nombre nuevo. Tendrás un cuerpo nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré de comer el maná escondido, que es Jesucristo. Tendremos vida eterna. Y le daré una piedrecita blanca
y en la perecita escrito su nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. El que lo recibe. El que lo recibe. Entonces vale la pena, amados, vencer. Y en este tiempo de cuarentena, recapacite, reflexione, deje lo malo, deje el pecado, lea la palabra, que ahí usted se dará cuenta si lo que le estoy hablando hoy es verdad o es mentira. Andas escuchando a Raimundo y a todo el mundo, pero no te detienes a estudiar y escudriñar la palabra. No, porque la iglesia donde le toleren todo, amado, se llena como la iglesia católica. Usted va y ora 3 Padres Nuestros, 5 Ave Marías y ya está listo. Y salga a la calle y tome, emborrache, se adultere, fornique, robe, mate, haga lo que quiera y vuelva la otra semana. Eso no es así. Eso no es así. Dice que Él vendrá y peleará con la espada de su boca. Es la misma palabra la que te justifica y es la misma palabra la que te condena. Si no te ¿qué? Si no te arrepientes. Pero a los que venciéramos, a los fieles como Antipas, a aquellos que retienen la palabra, los que retienen la sana doctrina, para ellos estará reservado un gran banquete. Tendrás un nombre nuevo. ¿Cómo se llamará usted? ¿Ah? ¿Cuál será ese nombre nuevo? No lo sabemos. Ese día lo sabremos. ¿No? Entonces, amado, es no esperar llegar al cielo para tener esa recompensa. Es desde ahora. Es a partir de este momento donde tenemos que empezar a gozar de la recompensa que Dios tiene para nosotros, antes de que sea demasiado tarde. El Señor exhorta a la iglesia, pero también le dice la recompensa al que venció. Amén. Mis amados preciosos, que el Dios de los cielos me los guarde, me los bendiga, me los proteja. Le espero mañana 6 de la mañana por este mismo canal. Vamos a estar orando. Necesitamos para el 27 de septiembre 300 personas, 300 personas, 300 personas, 300 personas. Necesito que usted se mueva, que invite a sus amigos, a sus hermanos, a sus conocidos, gente que está pasando problemas difíciles, problemas en su hogar, problemas económicos, problemas de salud, gente que está angustiada, desesperada. Invítela para el 27 de septiembre, que hay una palabra poderosa. Seguimos en ayuno, por favor. Queremos orar por tus hijos, queremos orar por tu familia, porque al que venciere tendrá recompensa de mi Padre. Al que venciere, no es una cosa luchar por luchar, y otra cosa es luchar porque yo sé que habrá una recompensa, como David dijo, y al que vence a Goliat, ¿qué le darán? Porque yo no voy a pelear por nada. Habrá recompensa para usted. Este es el tiempo. Estamos en tiempos finales. El rapto de la iglesia es eminente. Después vamos a hablar acerca del rapto, de las señales del rapto. Porque una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Son dos acontecimientos totalmente diferentes y vamos a hablar del rapto y la segunda venida. Entonces, amado, nos estamos preparando para este tiempo precioso de sanidad, de milagro, de prodigio, donde Dios va a restaurar, donde Dios va a obrar. Y vamos a estar transmitiendo por el Facebook, por el YouTube, por todas las plataformas posibles. En Ríos de Vida, la iglesia Ríos de Vida tiene su canal de YouTube. Por favor, suscríbase. Iglesia Familiar Ríos de Vida, LADP, de las Asambleas de Dios del Perú. Entonces, amados, esperamos que usted se suscriba
y vamos a estar orando. Este es un tiempo, este es el tiempo que usted ha estado esperando para su familia, que estaba esperando para sus amigos, para que se arrepientan, para que vuelvan al Señor, para que haya un toque del Espíritu Santo en su vida. Y yo sé que el Dios de los cielos le va a recompensar a usted lo que usted hace por cada alma. Y yo creo en este momento y estoy orando para que Dios coloque en usted esa sensibilidad espiritual y se mueva para el 27 de septiembre. Queremos que estés conectado. Queremos que estés conectado. Ya estamos en ayuno. La siguiente semana entramos en vigilia. ¿Por quiénes? Por usted y por los invitados que usted va a mandar. Pastor, yo tengo 3 invitados. Mándeme el nombre de los 3 invitados. Pastor, yo tengo 10 invitados. Mándeme los 10. Los 20 invitados, mándenme los 20. Que para ese día la meta va a ser 300 personas conectadas. Amén. Entonces, amado, muévase por favor, estamos orando, porque una cosa es invitar por invitar, pero otra cosa es invitar cuando nosotros hemos orado, hemos ayunado y hemos vigilado. Entonces, la tercera semana va a ser la semana, cuando se aproxima el 27, va a ser la semana de invitación, pero como se ha orado, se ha ayunado, se ha vigilado, cuando usted va a dar la invitación, las personas le van a decir que sí. A ti te va a llegar una invitación virtual que vas a repartir a tus amigos, a tus vecinos y a tu familia. Entonces mañana lo espero a las 6 de la mañana para que estemos orando. Por favor, envíenme los nombres de sus invitados al WhatsApp 941-004-083. Por favor, usted puede ser partícipe de un gran avivamiento y de restauración de muchas familias. ¿A través de qué? De su invitación. Empiece a invitar, empiece a enviar los nombres por fe. Vamos a orar y dejamos que el Rey de Reyes, el que tiene la espada aguda de doble filo, se encargará de hacer lo que nosotros por días, por meses, por años y por décadas no hemos podido hacer. Dios está colocando la salvación de su familia en tus manos. Tráigalos ese día, que estén siguiendo la transmisión, recibiendo la prédica, porque va a haber algo tremendo y poderoso para tu casa y para tu familia. Porque el rapto de la iglesia es eminente. Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Que el Dios Todopoderoso les bendiga en gran manera. Recuerda una vez más, mañana 6 de la mañana estaremos conectados, compartiendo una palabra y orando. Bendiciones, bendiciones.